vamos a entrar después a la parte que más me gusta, mecanismos de solución de disputas. ¿Dónde nos habíamos quedado? Sociedad en el extranjero, ¿no? Y les dije, les voy a enseñar el trámite que hacen. Sí. Lo mismo que van a hacer para su título. Artículo es el artículo 300. 414. 400, sociedades en común de corporaciones y solución parcial. 414. 414, sociedad constituida en el extranjero. 400. Ok, listo. Leámosla y después hablamos de ella. Dice, artículo 413, sociedad constituida en el extranjero. Dice, la sociedad constituida en el extranjero, conforme a las leyes del lugar de su constitución, se rige por esas disposiciones en cuanto a su forma y existencia legal. Para desarrollar actividades en Bolivia, se le reconocerá la capacidad jurídica quedando sujeto a las normas de este código y demás leyes de la República. Es en este caso, ya cambiado de la antigua Constitución, es el artículo 320 de la Constitución. Primer gran elemento, vale la pena considerar, esta norma que acabamos de ver es una norma de derecho internacional privado. ¿Por qué? Van a entender algunos de ustedes, si tienen el privilegio de ser su docente en Derecho Internacional, va a entender esto que les estoy señalando. Lo que estoy marcando es que, si ustedes se fijan, es una norma que está dentro del Código Mercantil Boliviano, pero está regulando actividades de extranjeros en Bolivia. Entonces se vuelve norma de derecho internacional porque está regulando extranjeros. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que te ha dicho? El ordenamiento jurídico boliviano lo único que le pide es que haya cumplido con todos los requisitos que su ordenamiento jurídico le pide. ¿De acuerdo? Todos los requisitos. En ese sentido, lo que va a recibir el ordenamiento jurídico boliviano es copias legalizadas, y ahorita les voy a enseñar eso, copias legalizadas de estos documentos donde se certifique o se verifique que esa empresa ha sido legalmente constituida, y al estar legalmente constituida, no tiene ningún tipo de impedimento en su país para llevar adelante actividad. Lo que acabo de señalarles, ahora se los voy a plasmar con un ejemplo que van a ver que se empata lo mismo, Dios mediante, inshallah, cuando hagan sus maestrías y tengan que legalizar sus estudios. Cuando estuve en la embajada nuestra en Londres, fue 1996 al 2000. Ustedes no habían nacido, ¿verdad? Fue una cosa buenísima. Recibir el milenio fue lo máximo. Para empezar, les voy a contar que entraron en shock, en pánico, por los ceros. Algunos pensaban que en ese momento, cuando los ceros se pusieran, el sistema, ¿qué se llama? El sistema de las computadoras, todo lo cibernético iba a colapsar, que no iba a reconocer esos números. No fue así, y fue una fiesta buenísima, y el mundo esperó con mucho cariño. Ahora bien, quiero que me presten atención a esto que les puede ser bien útil para sus compañeros. En ese momento cumplimos una buena misión diplomática, sí, sin lugar a dudas. Trajimos a la capitalización de yacimientos 3 empresas de las que llegó British Gas, llegó British Petroleum, llegó nosotros. Por lo tanto, digno para nosotros. Hicimos una buena gestión, sí, vinieron 3 brutales. ¿Qué es lo que se les pedía para reconocer, para que vengan a trabajar aquí dentro de las capitalizaciones? Les estoy dando un ejemplo práctico. En ese momento, lo que pasaba es que estos señores que querían entrar a la capitalización y invertir en Bolivia,
lo primero que tenían que tener era una copia legalizada de su acta de constitución que estaba firmada por, para nosotros sería un notario. ¿Se acuerdan que aquí hemos hablado aquí que vas a constituir tu personería jurídica en documento o instrumento público, que es el notario de República que te lo da? En este sentido, los hermanos británicos hacen lo mismo. Entonces dejaba una cantidad así, en cajones dejaba su personería jurídica, sus documentos legalizados, y el que firmaba y te decía, esta empresa existe, esta empresa está legalmente establecida en este país, está constituida, era la firma del notario. ¿De acuerdo? O escribano, que dicen en otros países. Hasta aquí estamos. En inglés, ¿qué es un attorney? ¿De acuerdo? Es un attorney. ¿Ok? ¿Estamos hasta aquí? Listo. Pero no se queda ahí. Después de eso, como van a ir al exterior, estos natos van a pasar a lo que es la Secretaría del Foreign Office británico. Y en ese sentido, el departamento consular del Foreign Office británico lo que va a hacer es decir, sí, voy a legalizar la firma de este caballero. Por lo tanto, este notario existe. No se mete ya con la legalidad de la empresa. Lo único que está viendo es que la firma existe, igual que aquí que dice Notaría de Fe Pública número 37, ahí va a decir, este ñato existe, es el notario o el attorney o el, ¿qué se llama? El escribano, y doy fe de que este tipo existe. ¿De acuerdo? Dos pasos. El tercer paso que se va a dar para constituir una empresa aquí va a ir a la Embajada de Bolivia en el Reino Unido, al Departamento Consular. ¿Y qué es lo que va a hacer el Departamento Consular? Va a reconocer la firma del director consular del Foreign Office. Y entonces va a decir, sí, fulano de tal, qué sé yo, Adam Smith es el director de asuntos consulares del Foreign Office. Eso es lo que va a reconocer. Una vez que ha legalizado hasta aquí todo eso, este ñato va a mandar a Bolivia. ¿Y dónde va a llegar? Al Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia. ¿Qué es lo que va a hacer el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia al recibir estos documentos? Va a reconocer, en este caso, la firma de su cónsul. Y va a decir, el señor John Smith Mamani es el cónsul de Bolivia en el Reino Unido. La firma. A partir de ese momento, acaba de aterrizar en Bolivia. Si ustedes se fijan, miren, al final es reconocimiento ya de firmas. No van a buscar los documentos. El documento, imagínense que cada uno de ellos tuviera que leer eso para que ni sabe qué diablos es eso. Una vez que ha llegado y se ha legalizado dentro la firma de tu cónsul boliviano, ¿quién va a ser el que va a legalizar? El director de asuntos consulares de la Cancillería. Él va a legalizar y va a decir, sí, Adam Smith, Mamani, es el cónsul que tenemos en Bolivia. Entonces, todo esto queda. Una vez que ha pasado eso, ya te has metido al territorio boliviano y lo que hay que saber a qué departamento o en qué departamento quiere realizar sus actividades de empresa. Hagan de cuenta que quiere ir a mi Santa Cruz de la Sierra. ¿Listo? A Santa Cruz. ¿A quién le va a pedir el reconocimiento para establecer su oficina o su, ¿qué es su oficina? Esa es la verdad. Es al gobernador. El gobernador Camacho y sus muchachos van a recibir y van a decir, oye, verifiquemos quién es el director de asuntos consulares de la Cancillería, y hagan de cuenta que se llama Periquito de los Palotes de la Barra de Bolivia.
¿Listo? Periquito. Es el actual, sí. ¿Ha dado fe de todo esto? Sí, ha dado fe. Por lo tanto, lo que van a hacer estos es proceder al permiso y darle el ok para que exista, para que pueda llevar adelante sus actividades en Bolivia, pidiéndole un representante legal que tenga capacidad jurídica, domicilio, que ustedes han visto, domicilio y representante legal, ahí está, y puede ejercer sus funciones. Ese es el tipo. ¿Está claro? Si quieren ver si han hecho una maestría, es absoluto, un doctorado, mejor todavía, lo mismo. Aquí va a llegar tu título. Tu título tienes que llevarlo ante un notario, y lo que va a hacer el notario es lo que hice, es decir, doy fe de que esta universidad existe. Y tus notas más. Y que por lo tanto esas notas y el título son reales. Vas al Foreign Office y el Foreign Office dice, sí, doy fe de que este notario existe. Lo mismo, vas al consulado, doy fe que el Foreign Office ha ratificado que este título existe, y vayan a la Cancillería, y la Cancillería da fe de que su cónsul que ha legalizado es el verdadero. Y después de eso ya no vas a la gobernación, sino al Ministerio de Educación para que te reconozcan el título en provisiones. ¿De acuerdo? Ese es el tema. ¿Alguna consulta? ¿No? Sigamos adelante. Listo, entonces, ¿en qué estábamos? Ahí está. Dice, sociedad con objeto, olvídense, ahí está, actos aislados, es lo que me interesaba ver. Autenticación de documentos, sociedad de tipo previsto, contabilidad, representante, todo eso ya te piden que tengas citación y emplazamiento, disminución de capital. Concluyamos con la sociedad de economía mixta. En este sentido, cuando hablamos de la sociedad de economía mixta, 424, dice, son sociedades de economía mixta las formadas entre el Estado, prefecturas, municipalidades, corporaciones, empresas públicas, u otras entidades dependientes del Estado y capital. Cuando hablan ustedes de sociedad de economía mixta, es una empresa estatal, autónoma, descentralizada, lo que ustedes quieran, o departamental, o edil, de alcaldía, con una empresa privada. ¿Por qué les estoy marcando esto? Distinto a lo que es una joint venture. Una joint venture es privada con privada. ¿Está claro? Privada con privada. Esta que dice sociedad de economía mixta es pública con privada. ¿Vas adelante? Ok. Dice, sigamos y dice, son sociedades de economía mixta las formadas con entre prefecturas para la explotación de empresas que tengan la finalidad, un interés colectivo o la implantación, el fomento o el desarrollo de actividades industriales, comerciales o sociales. En este momento no se me viene a la cabeza una sociedad de economía mixta. Durante el gobierno de Vance, particularmente, hubieron muchas. Aquí viene, tenían su denominación, voy a leer, por eso es que no me lo 425 personas de derecho privado. Las sociedades de economía mixta son personas de derecho privado y salvo las disposiciones especiales establecidas en el presente capítulo, estarán sujetas a las normas que rigen para la constitución y el desenvolvimiento de las sociedades anónimas. ¿Qué habíamos visto? Del 217 al 355. Todo lo que hemos visto, que hay que ir a la dirección de sociedades por acciones, que debes tener ¿qué se llama? Tu constitución de sociedad anónima, los aportes, tu cuenta, etcétera, etcétera. Todo eso vas a seguir para hacer una sociedad de economía mixta. 426, denominación. La sociedad de economía mixta, en su denominación, deberá necesariamente llevar, seguida de sociedad anónima, sus iniciales SA, la palabra mixta o su abreviatura SAM, sociedad anónima mixta. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Estamos? Listo.
Número de socios. Toda sociedad de economía mixta podrá constituirse con 2 o más socios. 428. Requisitos para la constitución. Para la constitución de una sociedad de economía mixta, debe cumplirse propuestas de los promotores al Ministerio del Ramo o al organismo dependiente del Estado con el cual se desee formar sociedad, o de estos al capital privado. Ya saben quiénes son los promotores. Suscripción de un convenio entre el interés privado y la entidad del sector público para la formación de la sociedad con proyectos aprobados de la escritura de constitución y estatutos. Decreto supremo que autorice la formación de la sociedad, apruebe el proyecto de contrato, constitución y estatutos y ordene su protocolización en la notaría respectiva. La protocolización es la legalización de los documentos. Luego reconozca su personalidad jurídica señalando el capital, porcentaje, participación del sector público y los privilegios que gozará la sociedad siempre que se los otorgue. 4. Depósito en un banco del capital pagado. Y hemos visto inscripción en el registro de comercio como sociedad de economía mixta. Debe tener, ahí lo dejaremos, 429 estatutos, los aportes estatales, en este caso, que dice que deberá fijarse, de acuerdo deberá aprobarse, aquí lo vamos a conversar en este momento, se los digo, aporte privado, en dinero, valores, bla, 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 utilización, determinación, hasta ahí me quedo con la sociedad. ¿Cuál es el aporte que debería tener justo cuando dicen que no hay que mojar a esa? ¿Cuál es el aporte que debe tener generalmente una sociedad de economía mixta, MAPI Estado? Lo que debe tener es más del 50%. ¿Por qué? Porque tiene que ser mayor. ¿Está claro? No puede ser. En ese sentido, debe dar por lo menos el 50 más o menos. En el momento en que se capitalizó, que es la última vez que, si ustedes quieren, hubo una figura parecida a una sociedad de economía mixta dentro de la sociedad boliviana, lo que se presentó en ese momento fue que el Estado boliviano tenía el 51% y los inversionistas extranjeros tenían el 49%. ¿Qué es lo que se negoció en ese momento de la capitalización? Fue una cosa bien interesante, les diré, porque cuando se negocia la capitalización, lo que se hace es decir, señores, 50-50, vamos a entrar 50-50 y por lo tanto las utilidades las vamos a dividir 50-50. ¿Dónde iba la plata del Estado boliviano? ¿O dónde iban las utilidades del Estado boliviano? Las utilidades del Estado boliviano iban a el Tesoro Nacional, al Tesoro General del Estado, que iba a lo que ustedes conocen ahora como el bono sólido. El primer bono solidario lo dio la capitalización, lo dio Sánchez de Lozada. Así que si aparece algún cuentista que dice nosotros, no. Lo dio la capitalización de Sánchez de Lozada, siguió el gobierno de base de Tuto Quiroga y continuó el gobierno del señor Evo Morales. ¿Y dónde más iban las utilidades? Las utilidades iban a ese momento que se dio la descentralización del Estado boliviano, que se llamaban las OPBs. Hasta el día de hoy ustedes escuchan cuando dicen OTB, que significa que son órganos territoriales de base. El país está dividido en OTBs. Hay OTB que serían varios, han visto, y lo que daban con el proceso que se dio de descentralización, empezaban a dar a las alcaldías o a las gobernaciones dinero para que éstas, en función a la autonomía, repartan a los órganos territoriales de base para que lleven adelante sus proyectos cada uno. ¿Está claro? Ese es el momento que se dio. ¿Por qué les he marcado esto?
Ahora, ¿dónde andaba? Y al final, ¿por qué probablemente fracasó el tema de la capitalización? En algunos casos. Si ustedes se fijan, en yacimientos no fracasó, porque el gas los ha mantenido hasta el 2014, 2015, o más, hasta el día de hoy todavía seguimos teniendo gas, pero no en los volúmenes tan elevados que se tenía en ese momento. Chicos, en ese momento, ¿saben qué? Le vendíamos 30 millones de pies cúbicos diarios al Brasil y 15 millones de pies cúbicos diarios a la Argentina, con opción de subir a 25 a la Argentina. Teníamos harto gas. ¿Bolivia va a volver a tener harto gas? Sí, señores. Va a volver a tener harto gas. El único gran problema que se ha presentado en este caso es que estos muchachones que gobernaron durante estos últimos años se olvidaron de explorar. ¿Por qué? Porque es caro. Y entonces, yo recuerdo que lo dijo uno que fue ministro de Álvaro Ríos, se llama. Este ñato ha trabajado en el VOLADE, que es la Organización Latinoamericana de Energía. O sea, es un tipo de mucho vuelo. Dijo, Bolivia necesita gastar 14 mil millones de dólares para exploración y mantener sus niveles de gas. El gobierno de Evo Morales, que decía, 14 mil millones tengo de reserva, 14 mil. No sacaba plata, porque quería tener 14 mil. ¿Y cómo ha ido perdiendo eso? Subsidio gasolina, canchitas, tan, y hoy día estamos, ¿qué? En 1.700 de reserva. O sea, no necesitamos hacer más campaña contra el gobierno, se lo farrea. ¿No es verdad? Y se lo han farreado y han sido tan perversos que han escuchado lo que ha dicho el presidente, que él consideraba que iba a tener 15 mil millones de dólares y que le dijeron que estaban dejando en reserva, que no, 15 mil millones de bolivianos, lo que ha dicho que lo ha quebrado. No han dejado ni aguinaldo para sus cumpas que están en los ministerios. O sea, así hasta malditos ya para, oye, mi cumpa va a salir de Navidad y lo van a votar después de eso. Y no les ha dejado. Esos 500 millones de dólares que están llegando de la caja van a ir a pagar eso. ¿Está claro? Listo. ¿Cómo se manejaba la capitalización? La capitalización adquiere el punto que la gente no quería. Hemos dicho que 51% era para el Estado y 49% era para el privado, que podía ser lo que le diera la real gana con esa plata. Pero aquí venía el punto que el que administraba o gerentaba la empresa era el socio estratégico que tenía el 49%. Probablemente tenía razón, sí. ¿Por qué? Yo soy la Shell, él venía a hacer esto. Papi, tú sabes más que la Shell de gas o de petróleo. Probablemente no, pero con nuestro nacionalismo que decían, no, como los extranjeros van a venir, bla, 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 bla. Ya está. ¿No es verdad? ¿Cómo van a venir? Bla, 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 bla. Y entonces, poco a poco se fue desvirtuando la capitalización. Y al final vieron que solamente en 2 empresas dio bastante bien. Yacimientos, tres, Entel y energía hidroeléctrica. Las hidroeléctricas como de La Paz, Corani en Cochabamba, Huaracachi, esas dieron, pero los aviones fracasó. ¿Cuál es otra? Ferrocarriles fracasó. ¿Y cuál fue otra? La otra ya no hicieron, la de Vitro, la metalúrgica. Eran las 6 empresas que se tenían que privatizar. Lamentablemente no se dio la metalúrgica, ahora funciona bastante bien. Tiene capital privado y los aviones desaparecieron, el OIT de Bolivia. Lamentablemente. Un día les voy a contar, era una belleza viajar en el OIT de Bolivia. ¿Se contaba?
vuelo a Miami, vuelo a, ¿qué se llama? Vuelo a Miami o España, te daban vajilla con cuchillos de metal, cerámica, y ¿saben qué? Se hubieran arreglado mucho. Cantina libre. Lo que quieras. De verdad, te daban whisky, etiqueta roja, no te daban whisky, te daban ron, te daban vodka, te daban cerveza, te daban cigarro. Ah, y gin también. Gin. Y venían diciendo, no quiero un traguito más bajativo. Eran otros tiempos. Saben, muchas de las autoridades de ese tiempo, algunos creo que han vuelto con este gobierno, ya calculen en qué época les estoy diciendo. Tomaban el avión, los veías, nosotros éramos cándidos, estabas llegando del ratón Miguelito. El vuelo salía a las 11 de la noche de Welcome to Miami y llegaba aquí a las 6 de la mañana o 5 de la mañana. Los últimos asientos eran una belleza, fumadores. Los 3 o 4 últimas filas eran para fumadores. O sea, te puedes pegar una chupa buenísima, porque si llegabas sábado en la madrugada o domingo en la madrugada, directito a dormir en tu casa. Todo tiempo pasado fue mejor en aeronavegación sin lugar a dudas. ¿Está claro? Sin lugar a dudas. Sin lugar. ¿Algún comentario? Así fue. ¿Algún comentario? Era rico. Era como mama en el cielo. ¿Perdone? Era como pache en el cielo. Era una, sí, no, pero no tenía musiquita. Ahora sí iba en otro vuelo, por ejemplo, un intercontinental, que me tocó viajar antes. ¿Sabe quién lo fregó? El atentado a las Twin Towers. Ahí se fregó todo. El atentado a las Twin Towers. Te daban, ¿saben qué? No viajaba tampoco, pues, o sea, el ejecutivo, es un público. Pero te daban CDs, te daban, ¿qué se llama? Cositas así. Y una vez que estaba yendo a Taiwán, les he contado que hice el curso a Taiwán, 21 días estuve en Taiwán, los hermanos chinos me dijeron, no puedes viajar. Puta, entré en pánico, estaba en Nueva York, no puedes bañar. Lo único que puedes hacer es upgrade. ¿Upgrade cuánto? En ese tiempo, está hablando ya del 85, ¿se dan cuenta? ¿Sí, 85? No, 95. 95. Me dijeron, tienes que pagar como $160. Debe ser más o menos como unos $700. Pago, puta, buenísimo, no saben lo que es business. Tenías una hermosa que te atendía, ¿quiere más champán? ¿Qué quiere? Cambiamos música, otra vez, los platos. Era buenísimo. Ahora una plata y viajar en Flight Emirates o viajar en Turkish Airways es inalcanzable para nosotros los pobres collas, ¿no? Seguimos orgullosos con Boa, espero que cambie, porque Boa también está más malo que Osama Bin Laden. No tiene ni televisor, ¿no es verdad? Ahí está. ¿Ok? ¿Listo? Listo. ¿Estamos claros lo que es la sociedad de economía mixta? Ahí está, les he dado un ejemplo de cómo era una economía mixta la capitalización. No fue privatización, porque había una participación. ¿Quieren hacerme alguna consulta sobre las sociedades? ¿No? ¿Está clarísimo? ¿Está más claro que diáfano como el agua que se ha echado? Pero ya está seco, miren. No pasa nada. ¿Ok? ¿Comentarios? Listo. Vamos a entrar a la última parte de nuestra materia. Y vamos a hablar de solución de conflictos. Metamos. La solución de conflictos se da ¿cuándo?
particularmente se da, obviamente, cuando hay un enfrentamiento entre las partes. Por favor, los que quieran hablar conmigo, bárbaro. Y si quieren hablar, para todos. Porque si lo van a hacer entre dos hitos, les pido que se escuchen. ¿Ok? Vamos adelante. Ok. El derecho, ¿cuál es el gran propósito que tiene? Resolver conflictos por la vía pacífica. Ese es el gran tema que maneja el derecho. Y entenderán que conflictos han existido toda la vida. No se puede señalar de que solamente han existido conflictos en la actualidad. Toda la vida. El ejemplo más claro que les puedo dar, dos ejemplos más claros que les puedo dar de conflictos. Uno, Adán y Eva. Adán, ¿comemos la manzana? No, no comemos la manzana. ¿Por qué? Porque Dios dice que no hay que comer. Pero dice la víbora que te va a dar eternidad. Conflicto. ¿Y qué se hizo cuando se presentó ese conflicto? Hubo una negociación. Y por lo visto, la que negoció y negoció bien fue Eva. ¿Por qué? Masticaron la manzana. Las malas lenguas dicen que si hubiera sido Adán y Eva chinos, no hubiera pasado eso. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. Un chiste. Porque se hubiera comido a la víbora. No les gusta la manzana, ¿no es verdad? Y entonces probablemente hubiéramos seguido viviendo en la eternidad y en el paraíso, pero como ya sabemos que Adán y Eva no eran chinos, ahí está, se masticaron la manzana o prefirieron y no masticarse. ¿Ok? Primer elemento. El segundo gran conflicto, Caín y Abel. Se llevaban a la patada hasta que Caín decide liquidar. En este caso se ha dado una solución de conflicto autotutela. Yo lo he destruido, lo he matado y con eso acaba el problema. Se dan cuenta que ese mecanismo de solución de disputas se sigue dando hasta el día de hoy. ¿No es verdad? Mucho, particularmente en los círculos sociales más populares, es muy fácil, o hay una tendencia a resolver los problemas a través de la violencia. Porque yo considero, y creo que van a coincidir, que es por la falta de educación. Primera. Y la segunda, es una sociedad que vive tensa. El barrio bravo, obviamente un barrio de gente necesitada, de gente que no está satisfecha con su propia vida, de gente que vive al día a día. Entonces, ¿qué les vas a pedir? O sea, que estén relajados, si tienen que salir a buscarse la vida. Y entonces, además, tienen que luchar permanentemente porque nadie les va a regalar absolutamente nada. ¿De acuerdo? Quiero que entiendan eso. Por lo tanto, el conflicto es absolutamente un tema social. Vamos adelante. En ese sentido, el conflicto, podemos definirlo, el libre estilo, creo que no lo tiene. Me decían los del paralelo que no lo tienen. ¿Quieren chequearlo? Creo que no, pero se los voy a mandar. Es de la Corporación Andina de Fomento y de la Fundación IDEA, que se dio, vimos, precisamente solución de conflictos y otros módulos más para formación de líderes. Y entonces estoy tomando ese capítulo de solución de conflictos para nuestro. ¿De acuerdo? Si no, se lo subo inmediatamente. El fin de semana lo tienen. Ok, vamos adelante. Definamos qué es un conflicto. En este sentido, se puede decir, dentro de lo que es las relaciones y negociaciones internacionales, que el conflicto es una situación en la que dos o más actores, partes en este caso, estados, organizaciones, grupos o individuos, perciben que sus intereses, metas, valores o necesidades son incompatibles o están en oposición, lo que genera tensiones que pueden escalar hacia confrontaciones políticas, económicas, diplomáticas e incluso militares. ¿Qué es lo que estamos viendo en esto y estamos rescatando? Cuando hablamos de conflicto, hay un choque de intereses. ¿Qué significa ello? Yo con el señor Oña
Lo que yo pretendo tener, el señor no está dispuesto a dar. ¿Por qué? Porque le va a afectar. Ese es el choque de intereses. Yo quiero que me devuelvas mi mar, no te lo voy a dar. Yo quiero que hagas esto, no te lo voy a dar. ¿Por qué? Porque nos afecta. Por lo tanto, si no te afectara, no habría conflicto. Entenderán que el conflicto es un choque de intereses. Primer elemento. Y en ese sentido, una de las características, ese es el choque de intereses, es una característica principal. La segunda, hay una percepción de incompatibilidad. ¿Qué significa ello? Hay contradicciones. Por ejemplo, con Chile, por eso estoy tomando un caso muy interesante con Chile. Créanme que yo tengo un cariño por la gente chilena, pero ha sido, o sea, la relación que tenemos entre Chile y Bolivia es de odio y amor. O sea, somos carnales, pero después no nos queremos, pero queremos ser como los chilenos. Después vamos de vacaciones a Chile, vamos a comprar a Chile, todo haces en Chile y después los odias a los chilenos. Entonces dices, a ver, nos organizaremos, que es lo que pasa, encienda la luz y volvamos a la fiesta. ¿No es verdad? En ese sentido, se da ese ejemplo. Por ejemplo, ¿qué dice Bolivia? Tenemos un conflicto, dice Centenario, por el tema marítimo. ¿Y qué dice Chile? Nosotros no. Lo hemos resuelto con el Tratado de 1904. Entonces, ¿qué dice Bolivia? Pero no nos dan el libre tránsito, nos abusan, que bloquean, que nos cobran, que el peaje, que esto, que lo otro, que es Chile. Nosotros cumplimos a cabalidad nuestros acuerdos y aquí no pasa absolutamente nada. Si ustedes se fijan, ahí está la incompatibilidad que te genera ¿qué? Conflicto. ¿Por qué? Porque no estás percibiendo lo mismo que el otro está percibiendo. Ahí está. Ese es un tema. El último que se dio fue con el Sinala. Bolivia decía, son aguas absolutamente nacionales, se quedan en territorio boliviano, son bofedales, son arroyos, son ojos de agua, bla, 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 bla. Y Chile decía, es un río internacional, por lo tanto tú no lo puedes desviar porque viene de Bolivia a Chile. Ahí está, otra vez, incompatibilidad. Por eso les digo, oye, Dios nos ha puesto cerca, nosotros, ahí tenemos esta relación. ¿Por qué les he dicho que este odio y amor, eso se da? No han visto que el señor Rodrigo Paz ha hecho relaciones diplomáticas con Chile. ¿Y qué ha dicho el futuro presidente de Chile? Relaciones diplomáticas con Bolivia. Y se dan cuenta que otra vez ahora quieren estar de ñañas y probablemente después de un tiempo, ¡pum!, otra vez, si no sacamos lo que queremos, ¡pim!, otra vez, chilenos, no, que desgraciado, bla, 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 bla. Es una relación de odio y amor. ¿Por qué? Porque las élites occidentales, es decir, las élites altiplánicas, si ustedes ven en la historia, mandaban a sus hijos a estudiar a Chile. Los odiamos a los chilenos, pero que vayan a las universidades de Chile. En cambio, los cruceños mandaban al Brasil, ¿no es verdad? Y ahora, ya los más ricachones o pudientes los mandan a Estados Unidos o Europa. Pero las élites occidentales mandaban mucho a Chile a estudiar. ¿Tienen buenas escuelas de negocios? Sí, claro que tienen. Sin lugar a dudas que tienen. ¿Y van todavía bolivianos? Claro que van. Y es carito, les diré, no es muy barato ir a Chile. Es más carito que ir a Brasil o Argentina. ¿Estamos de acuerdo, señor Roña? La vida es cara en Santiago, ¿no es verdad? Linda ciudad. A veces pienso, hasta que llegaron los haitianos y los venezolanos, que era una ciudad americana puesta en América Latina. De verdad, su metro limpio, ordenado, no había bullas, porque van a Buenos Aires y todos se en cambio ya no, era bastante bueno, pero ya se van a deshacer, ¿no? Katz ha dicho que se van a deshacer y adivinen a dónde los van a mandar. Y entonces todos los venezolanos que desaparecieron los años anteriores van a estar rondando por aquí. Ya está rondando. Ya, pues, porque nos van a sacar el 15 de diciembre, ahí les van a decir, chita la payasada, se acabó el carnaval, fuera.
¿Y por qué nosotros los vamos a recibir? Porque nuestros amigos Maduro, el señor Arce Catacora, se siente la vista. ¿De acuerdo? Pero volvamos, eso no, ese es un conflicto migratorio, no es el que estamos tocando, nosotros estamos tocando el conflicto empresarial. ¿Ok? Hay una percepción de incompatibilidad. Vamos adelante. Pero esa relación es interdependiente porque nos afecta una crisis, o sea, nos está los intereses. Y por lo tanto, lo que puede pasar que haya una escalabilidad. El conflicto va subiendo, hasta que va a llegar un punto, en este caso, a la cima, donde el conflicto es insostenible. ¿Qué es lo que tienes que hacer en ese momento? Es el punto de inflexión y tiene que bajar. Debe haber una desescalada del conflicto y debe ser la solución del conflicto. ¿De acuerdo? No puedes quedarte allá arriba. ¿Qué otros elementos más? El conflicto es absolutamente dinámico, por lo que hemos visto, no es estático, y tiene un elemento absolutamente objetivo sobre qué recae el conflicto, y un elemento subjetivo, el sentimiento de que eso me está perjudicando, porque si no te perjudica, no hay conflicto. Piensen en esto. Tu vecino tiene un brutal, ¿qué quieren? Un eucalipto que te está quitando todita la luz de tu cuarto. Y de pronto tú le dices, oye, corta vecino. No lo corta. Y dejas pasar. El vecino siente que no está afectado. Y por lo tanto, no lo va a cortar. Un elemento de negociación que siempre les voy a manejar en esto. Vas a entrar en una negociación siempre, en tanto en cuanto sepas que en este caso, que tus intereses van a estar mejor con la negociación. Si no, ¿para qué voy a entrar? Mantengo el conflicto, pues no me afecta. Si ustedes se fijan, Chile ha vivido muchos años con eso. No me afecta. La economía de Bolivia para mí es absolutamente, en este caso, periférica. Yo no dependo de los bolivianos, por lo tanto no voy a resolver. En este momento, probablemente que empiecen a ver que hay compatibilidades o buenas posibilidades de poder hacer cosas más conjuntas. Y entonces, ahí es donde dices, negociemos. ¿Por qué? Porque tarde o temprano Bolivia le va a meter el tema marítimo, no soberanía, pero le va a meter, y esa es la piedra en el zapato de la relación chileno-boliviana. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Listo. Ahora bien, las visiones que se han dado dentro de la sociedad sobre el conflicto han ido cambiando, han ido mutando, y donde más se ha fortalecido o se ha hecho un hincapié respecto al conflicto ha sido a partir de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial. Cuando hablamos de la conclusión, hablamos de los 50, de los 60, cuando precisamente escuelas de negocios, ahí está la escuela de Harvard, que es una de las más importantes, empieza a estudiar de manera científica, ya saben lo que es científico, ¿no? Sistemático, estructurado, no es que se ponen una gorrita, barbijo, no. Quiere decir científico, es estructurado, sistemático, ordenado, interrelaciones, interacciones, etcétera, estudian el conflicto y a partir de ello ya se ha abordado o hay distintas escuelas o pensamientos que hablan del conflicto de una manera absolutamente científica, absolutamente estructurada. Ahora bien, en ese sentido, hubieron escuelas, por ejemplo, como la realista, que se llama, el realismo habla de que lo que ves, anotas en pocas palabras, ese es el realismo. Por eso escuchan que dicen que el realismo político es de Hans Morgenthau, por ejemplo, que lo que dice, esto es así, es una sociedad desastrosa y lo que tenemos que hacer es una sociedad anárquica y dentro de esa sociedad anárquica nosotros tenemos que vivir. Morgenthau es un tipo sensacional que dice, los estados nacen, crecen, se reproducen y no. Por lo tanto, los estados no deberían considerar que las fronteras son estáticas y si necesito para reproducirme y crecer tomar territorios de otros países, los voy a hacer, pero con todo gusto. Esa es una visión realista.
Eso es lo que hace, por ejemplo, lo que hizo Chile en su momento, lo que hace Rusia en este momento y algunos otros países. ¿De acuerdo? Es toda una visión, es toda una doctrina que se llama el realismo político. ¿De acuerdo? Esa es una escuela. Hay otras escuelas institucionalistas o liberales que dicen no están así, no es tan anárquico. Eso lo podemos manejar, o el conflicto lo podemos manejar a través de disposiciones legales, a través de normas jurídicas, a través de la cooperación internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es otra visión. Hay otra visión que es la escuela marxista, que dice que el conflicto siempre va a existir en tanto en cuanto exista la lucha de clases. Recuerden, aquí quiero aclarar, el marxismo no es que haya desaparecido, pero el marxismo que estamos tocando es el marxismo clásico y yo les he dicho que salió de una universidad marxista, algo de marxismo sé, ya se los he contado también, pero ha muerto en 880. Oye, hace más de 120 años. Entonces, no crean que el pensamiento de hace 120 años puede estar sabaita kiki. Mucho más con los cambios que han habido en esta comunidad o en esta sociedad. Por ejemplo, ¿quién creen en este mundo que puede hablar en este momento de la lucha de clases entre el proletariado y la burguesía o los gerentes o los, ¿qué se llama? Los burgueses? Ya no, está pasando. Buscas otras cosas. El propio pensamiento neomarxista busca otras cosas. Por ejemplo, ¿qué busca? La igualdad de género, la capa de ozono, esas cosas. Pero ustedes han escuchado una izquierda que sigue hablando del proletariado y la lucha de clases. No, ya pasó. Todo pasa, es dinámico, es dialéctico. La dialéctica es absoluto movimiento. ¿De acuerdo? Listo, ellos ven de esa manera. Entonces se dan cuenta, y después viene una escuela sociológica que es de Parsons, que es de Levi Strauss, de Max Weber, que dicen que esto es como una gangrena, se llaman los estructural funcionalistas. Se los voy a graficar para que solamente vean cómo es estructural, dicen es como una pirámide, ¿no es verdad? Así. Y funcionalistas dicen que es como una célula, es decir, vive. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el conflicto empieza, lo que tenemos que hacer para que no gangrene al cuerpo, tirar nuestros anticuerpos y liquidar el conflicto, porque el conflicto es negativo. Todas esas visiones son antes de que acabe la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, precisamente como escuela de Harvard y compañía, empiezan a considerar o ver el conflicto de otra manera. En ese sentido, ¿qué es lo que van a ver? Van a señalar y decir, oye, el conflicto no había sido tan complicado o tan grave como es. En ese sentido, ¿qué es lo que vamos a buscar? La escuela de Harvard dice, debemos empezar a encontrar intereses comunes. En vez de que estén enfrentados, deberíamos, se llama, ¿qué es getting yes? Obteniendo el sí. Vamos a obtener intereses comunes y en vez de que nos peleemos y que the winner takes it all, en este caso vamos a dividir los beneficios para que llevemos una relación armoniosa. Si ustedes se dan cuenta, cambia la visión. Es una visión distinta, no es una visión de suma cero, es una visión de ganar y ganar y no de ganar y perder. Eso probablemente hablaba con los compañeros del paralelo, incluso que fue analizado por John Nash, y lo que es, por ejemplo, ustedes creo que han visto en alguna materia, el dilema del prisionero. Es verdad, ahí está la negociación esa, donde si no hay comunicación, van a perder los dos. Debería haber comunicación. Hay otra que se llama, por ejemplo, el síndrome de los comunes, por ejemplo, donde analizan no solamente sino matemáticamente también, no teóricamente, analizan estos problemas que se dan. ¿De acuerdo? Listo. Después de la escuela de Harvard aparecen otras más, siguiendo la corriente de la escuela de Harvard. Y miren, dicen otros, dicen, el conflicto no es bueno ni es malo, es neutro.
a la miércoles, dan un paso más allá. ¿Por qué? Porque dice, en función a cómo sea en la conclusión o el desenlace del conflicto, vamos a poder definir si es bueno o es malo. Es cierto, si de pronto hay un conflicto y nos sentamos a negociar y todo sale bien, ha sido bueno. Si de pronto no hemos llegado a un acuerdo y estalla la huelga, ha sido malo. Por lo tanto, lo que ellos señalan y dicen, estas escuelas sociológicas, dicen, señores, que el conflicto no es bueno ni malo. Y salta a otras escuelas y dice que el conflicto además es parte intrínseca de la sociedad. Y por lo tanto, esto no mienta. Todas las sociedades viven con el conflicto. Y es verdad. ¿Ustedes conocen alguna sociedad donde no haya conflicto? Entonces miren cómo van evolucionando. El pensamiento de que era una gangrena y al conflicto había que extirparlo rápidamente, llegó un momento en que dicen no. Y viene la más avanzada y que dice que el conflicto es bueno. ¿Y por qué el conflicto es bueno? Dice, porque al haber tenido esa experiencia y al haber resuelto de manera adecuada ese conflicto, tú has ganado, tienes conocimiento, tienes experiencia, para que cuando se presenten futuros conflictos de esas características, lo resuelvas. Bienvenidos al mundo del conflicto. ¿Está claro? Bienvenidos al mundo del conflicto. ¿Quieren hacerme algún comentario sobre esto primero? ¿No? ¿Estamos claros? Yo les puedo dar varios nombres en este momento de tipos que han sido muy campos en el estudio del conflicto. Uno de ellos fue John Nash. Ustedes lo han conocido. Que hace la teoría de, ¿qué se llama? Del prisionero. Él habla, sacó un premio Nobel, y una película que también ha sacado un Oscar se llama Una mente brillante, si quieren conocer la historia de Nash. Después está Fisher, está Yuri, Stephen Robbins, y una de mis favoritas en solución de conflictos es una dama que se llama Catherine Girard. Catherine Girard es una francesa, o sea, por eso todos los demás gringos, y esta francesa es fantástica porque los pone, para empezar, siendo una dama, los pone de vuelta y media en los 50 y los 60 en sus visiones del conflicto a los norteamericanos, y que eran todos masculinos. A propósito, hoy es nuestro día, ¿no? El Día Internacional del Hombre, y han visto que no nos han dado premio dulce. En cambio nosotros, flores, comidita, las tratas bien, todo. Y después dicen que no hay discriminación. Pero no se han dado ni un dulce. Estoy recordando que les dieron por lo menos felicidades, ¿no? Tengan también su día. ¿No es verdad? Ahí está. ¿Listo? ¿Comentarios? Hemos metidonos a lo que es el conflicto. ¿Tienen alguna duda? ¿Estamos bien? ¿Interesante? Es súper esto. De verdad que es súper. A mí me encanta dar esto. Ok, vamos adelante. Se ha mojado mi libro. Listo. Está buenísimo. Síganme por favor, porque lo que les estoy contando no está en el libro. Si se fijan, estoy sacando todo de mi cabeza. Ok, listo. Ahora bien, hay varias formas de resolver el conflicto. Y hay tres que hasta el día de hoy existen. Una se llama autotutela. Otra se llama autocomposición. Y otra se llama heterocomposición. Estas tres existen en este mundo.
Y la autotutela es la más antigua, es la más violenta. Y en este sentido, cuando digo violenta, yo autotutela, yo me ojo por ojo, diente por diente. Sí, ahí está. Hemos visto, Caín y Abel, me cae a la patada, lo voy a matar. Ojo por ojo, diente por diente. Me atacaron, los reviví. Si me liquidaron a 10, yo también liquido a 10, y si puedo a 20. En este sentido, esta es la más precaria, la más primitiva, pero existe. Existe. ¿Dónde se da? La autotutela en la guerra. Ahí está. Lo voy a sacar de la mujer. Y mientras más rápido y más duro, mejor. En la guerra. Ahí está la autotutela. Te voy a proteger. Obviamente vamos a dar un salto más hacia algo más elaborado y algo más, si ustedes quieren, evolucionado. Y es la autocomposición. Yo o nosotros lo vamos a resolver. ¿Qué significa cuando hablamos de eso? Yo lo vamos a resolver. Estoy diciendo que nosotros lo vamos a resolver. ¿Qué significa? No necesito nadie más. Es decir, las partes que están en el conflicto han tomado la decisión de resolverlas por sí. El ejemplo más claro de la autocomposición se llama ¿qué? La negociación. Me voy a sentar con la otra parte y lo vamos a resolver por la controversia o la disputa. Pero puede ser que no podamos llegar a ello. Y muchas veces se da esto en negociaciones internacionales. ¿Por qué? Porque es un tema de choque cultural, idiomático, usos, costumbres, lo que ustedes quieran. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En ese sentido, al no poder entendernos, voy a saltar a la tercera forma de resolución del conflicto, que es la heterocomposición. ¿Qué significa la heterocomposición? En este caso, auto era nosotros, o yo, hetero, distinto. Por lo tanto, aquí va a participar un tercero. ¿Está claro? Un tercero. Los dos ejemplos más gráficos que les puedo dar en la heterocomposición, una es los procesos judiciales ordinarios, donde va a participar ¿quién? Un juez. Y ese juez es el que va a determinar a través de la sentencia quién tiene la razón. Y hay otro, el arbitraje. En este sentido, vamos a buscar a un tercero para que sea árbitro y con su imparcialidad, con su neutralidad y su independencia, resuelva. Estos tres se darán cuenta que existen hasta en el día de hoy. ¿Está claro? ¿Listo? Listo. ¿Alguna pregunta? Seguimos metiéndonos a lo que es el conflicto. Les voy a pedir un favor y quiero que se hagan ese favor. Si ustedes pudieran tomar una clase de teoría general de los conflictos y resolución de los mismos, háganlo. Háganlo. ¿Saben qué? Es una maravilla, hasta para su vida. Porque todos los días estamos negociando. Háganlo. Es muy bueno. Yo les he comentado que soy árbitro, ¿no? No de fútbol. No me gusta que levanten a mis antepasados, o sea, ante la Cámara de Comercio. Y es distinto. Les cuento una cosa para seguir. Yo nunca he llevado procedimientos judiciales. No he hecho ni práctica. Esas materias me llegaban a la madre, porque no creo en el sistema judicial. ¿Está claro? No creo. Lo que peor hay es precisamente el sistema judicial. No. Volvamos. En cambio, sistemas. Por eso soy. Vamos adelante. Ok. Listo. Hemos hablado del conflicto. Hasta aquí. Estamos bien. Ahora bien,
tenemos estos tres modelos y el que se supone que debe resolver el conflicto o los conflictos se llama ¿quién? Papá Estado. Él es el que tiene el monopolio de la resolución de conflictos. ¿No es verdad, Papá Estado? ¿O quién resuelve los conflictos? Tiene todo un sistema, vean, tiene el poder judicial, tiene jueces, tiene jurisdicción, tiene competencia. Pero este Estado, lamentablemente, y es lamentable lo que les estoy diciendo, es que muchas cosas no son eficientes y muchas cosas no son tan positivas como el propio Papá Estado consideraría. Y en ese sentido, hay, fíjense, varios elementos y pueden incrementar muchos más. Primero, hay un ambiente de desconfianza o inseguridad jurídica sobre el sistema judicial boliviano. ¿Sí? Y en América Latina lo mismo. No crean que en el Perú es una taza de leche, o en el Ecuador es una taza de leche, o en Guatemala es una taza de leche. Aquí son, lamentablemente, muy pocos sistemas judiciales en el mundo en los cuales yo creería. Uno de ellos, sinceramente, es el norteamericano, creo. Otro probablemente sea el alemán, otro probablemente sea el francés. Pero se dan cuenta que son lunares dentro de eso. A ver, vayan a Burundi, vayan a Burkina Faso, en Mozambique, en el Congo, creen que los jueces son probos, son idóneos. Como dirían en italiano, desde esa cosa. Lo mismo que pasa acá. ¿De acuerdo? Listo. En ese sentido se dan cuenta que la sociedad mundial no cree mucho en el sistema judicial. El Estado es consciente de eso. La primera, hay una inseguridad jurídica. ¿Creemos en el debido proceso? No. ¿No han visto que lo primero que han hecho una cumbre para resolver el tema jurídico? Y me encanta que digan jurídico o de derecho y no de justicia, porque justicia, ya les he dicho que para mí no existe. ¿Es verdad? No existe. Segundo elemento, es el elemento corrupción. Es el elemento. Cuarto elemento, hay muchos procesos. Esta es una sociedad llena de procesos. Y mientras más o menos preparada la gente, ¿cómo les gusta vivir? Les fascina. Vayan ustedes a cualquier sociedad y van a ver que la gente popular es la más litigiosa. ¿Por qué? Porque no les han enseñado la cultura de la paz. La cultura de la paz te la van a dar en centros de educación superior, donde se negocia, extiende la mano. Ya les he dicho, gente de Barrio Bravo no está acostumbrado a él. ¿Cómo les vas a pedir pulcritud cuando esa gente no tiene ni siquiera acceso a la educación? Esas son las cosas que debería resolver el Estado. Esas son las cosas que debería resolver el Estado. Sigamos adelante. En ese sentido, lo que acabo de señalarles va a ir conjuntamente con qué? Falta de infraestructura. Otra, equipos. Otra, capacidad profesional. Otra, pocos ítems para la demanda judicial. Hay mucha demanda judicial que te genera recaudación de justicia. Fíjense los elementos que hemos visto. En ese sentido, afortunadamente, en algún momento de la sociedad, generalmente esto se ha dado en los 60s, en los 70s del anterior siglo, en los 60s, 70s y 80s, dijeron, oye, ¿y si buscamos mecanismos alternativos de solución de conflictos? Es decir, mecanismos alternativos de solución de conflictos o controversias versus los procedimientos judiciales ordinarios. Y entonces, ¿quién decidió esto? Papá Estado. Y dijo, oye, sí, nos puede servir mucho, porque va a hacer que, en este caso, va a bajar la presión de la cantidad de procesos que tenemos que ventilar. ¿Han escuchado lo que han dicho los del Tribunal Constitucional? Tienen tanto, están tan hacinados los procesos, que se han dado la misión
que por semana van a sacar 500. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Sus IQs han crecido? ¿O van a empezar a sacar así? Very risky, ¿no es verdad? Very risky. ¿Van a estudiar en serio el caso o pac? En ese sentido, para nuestra materia, para lo que a nosotros nos interesa, ese monopolio de patria Estado decidió dar una flexibilidad para dos áreas dentro de Bolivia. ¿Cuáles son esas áreas? El tema civil y el tema mercantil. ¿Por qué? Porque los dos dijeron están o están hechos para los privados, sean personas naturales o jurídicas privadas. Por lo tanto, vieron que probablemente no era nada relevante para el Estado, por ejemplo, un tema de, qué sé yo, un contratante, una deuda, una bancarrota, cosas así. Entonces digan, no, que se arreglen ellos, porque nosotros tenemos que llevar cosas más heavy, como el derecho penal, tenemos que llevar el derecho de familia, el derecho del menor, el derecho administrativo, bla, 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 otros derechos, y afortunadamente para nuestra materia, dejaron bien. Pero si ustedes se dan cuenta, es una prerrogativa del Estado. Si entra un Estado en este momento furibundo proestatal, por ahí agarra y dice, basta de estas payasadas, otra vez el control lo voy a tomar como Estado. ¿Está claro? Listo. En ese sentido, como hemos señalado, van a generar o van a dar estos mecanismos alternativos de solución. Son varios. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué voy a dar estos mecanismos? Aquí les voy a poner algunos, hay más. Aquí está la negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje. Aquí los procedimientos judiciales ordinarios, y aquí todavía puede haber informes de expertos, y hay otros más para resolver conflictos. En ese sentido, ¿por qué nos vamos a inclinar a los mecanismos alternativos de solución de conflictos? Básicamente porque el primer gran propósito es que se resuelva el conflicto saliéndonos de los procedimientos judiciales. ¿Eso te favorece? Sí, probablemente. Por un primer punto. ¿Cuál? No solamente van a ser de derecho, sino que lo que podemos negociar, y eso es trascendental, vamos a empezar a negociar o resolver. Entonces, si tú me preguntas qué te gusta más, aplicar un derecho riguroso, estricto, muy objetivo, muy frío, ya, creo que coqueteo con él. Ya lo mencioné. Vamos otro. ¿Por qué más? ¿Por qué más deberíamos ir a los mecanismos alternativos de solución de disputas? Porque reducen el costo y la dilación con relación al proceso judicial. Un proceso judicial ordinario en Bolivia, chicos, no importa que diga que se acabe en 2 años. En el mejor de los casos, entre 6 y 8 años. En el peor de los casos, te pueden durar 14 años o más. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado de todo, de todas las vainas, que hay muchos, que hay poco personal, que la infraestructura, que no está automatizado. Y hay una cosa más que se llama ¿qué? Corrupción. Y muchas veces pagas plata para que no se acabe ese proceso. Y se dilata, y como les permites hacer chicanería, lo que van a hacer es, en este caso, hacer, ¿qué se llama? Objeciones, y en este sentido, avanza el proceso. En cambio, estos mecanismos alternativos de solución del conflicto avanzan así. Por eso es que estábamos hablando de que reducen el costo y la dilación en relación al proceso judicial. De verdad, un proceso judicial ordinario, en el mejor de los casos, en Bolivia, 8 años.
Dice un autor que me encanta, que maneja mucho mediación, negociación, conciliación y arbitraje, es un argentino, que se llama Roque Calvano. No les he subido el libro porque, bueno, no lo necesitan tampoco, pero si alguien quiere, se los puedo dar. Roque Calvano es un nato que viene aquí, viene a darles a los de la cámara de aquí, a la CAINCO, dar clases, es un tipo muy simpático, es un tipo muy interesante. Y la diferencia que hace es la siguiente, dice de la siguiente manera, que después la voy a repetir. Dice, la mediación y la conciliación puede durar horas o días, el arbitraje dura meses y los procesos judiciales duran años. Esa es la realidad. Yo como árbitro de la Cámara les puedo decir, el reglamento dice que debe sacar un arbitraje hasta 8 meses. Hasta 8 meses. Y Roque Calvano, cuando habla de la negociación, te dice, debería durar máximo 15 horas. O sea, 15 horas de trabajo. Y saben que hay negociaciones que pueden durar 1 hora. Una mediación puede durar 1 hora y se acabó el proceso. En ese sentido, se dan cuenta que hay una diferencia ostensible entre uno y otro. Vas adelante. Previenen conflictos jurídicos, obviamente, porque ya no vamos a ir a los tribunales. Vamos adelante. Incrementa la calidad del resultado final de la resolución del conflicto. ¿Por qué? Porque dentro de estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos hay una fuerte participación de las partes. Y aquí otro elemento que vale la pena que ustedes empiecen a ser empáticos, como yo voy a decir. ¿Quién mejor para resolver tu proceso o tu conflicto? ¿O creen que un árbitro, o creen que un juez, o creen que un hermano abogado va a sentir lo que tú sientes? Imposible. Así que mejor sea autocompositivo, y para mí el mejor mecanismo para resolver los conflictos se llama negociación. Pero se dan cuenta que cuando hablas de negociación tienes que tener un nivel elevado de disposición, un nivel elevado de buena fe, y probablemente también un nivel elevado de organización. No te puedes agarrar a corriente. Y esa sociedad es bastante querida. Hablaba con un amigo chileno que recordábamos de la juventud, y dice, cuando llegué aquí, él llegó de bachiller aquí y vine a estudiar aquí, y se ha casado y vive aquí. Me dice, que eran violentos. Dices, en Chile solamente en tal barrio, dice en Santiago, pero aquí todos te ofrecían puñetes. Y es verdad, los del alemán te ofrecen puñetes, los del San Andrés te ofrecen puñetes, los del San Ignacio te ofrecen más puñetes todavía, y si te vas a colegios más populares, ese es el pan nuestro de cada día. Violentos, es una sociedad violenta. Pues estamos equivocados. Entonces ahí está. Ok, previene conflictos jurídicos. Ok, incrementa la calidad del resultado. Los métodos alternativos de solución de conflictos. No desconoce la necesidad del monopolio de la resolución del conflicto por parte del Estado, pero en este caso, ya les he dicho, está limitada a ciertos ámbitos. Solamente para los bolivianos, materia civil y materia mercantil. ¿Qué más? Los métodos alternativos de solución de conflictos, propugna una cultura de la paz. ¿Qué es esta cultura de la paz o de paz? Hace una declaración del milenio de Naciones Unidas cuando entramos precisamente al año 2000, y ahí Naciones Unidas exigió a los países miembros que educaran a sus nuevas generaciones desde el colegio en la solución pacífica de conflictos. Lo que he visto estos últimos 20 años, que ha sido confrontación. ¿Cuál fue el último elemento de confrontación? Y que
a veces me escuchan decir, ahora sé, guerra civil, ahora sé. Ahí está. ¿Qué has educado en la cultura de paz? Si lo que querías era confrontación entre la ciudad y el campo, confrontación entre camps y collas, confrontación entre los barrios populares con los barrios más high, confrontación racial, el pigmento también nos separa, la huipala nos separa del patrón. Ahí está. La cultura de paz, lamentablemente, no fue trabajada durante estos años. Vamos. Los mecanismos alternativos de resolución de conflictos representan, en este caso, una tendencia alternativa y más democrática para precisamente ello, para resolver los conflictos. ¿Alguna consulta? Ahí está la razón. ¿Comentarios? Vamos adelante y vamos a cerrar con las características. ¿Por qué nosotros deberíamos ir a un mecanismo de solución de conflictos? El primero, porque son rápidos. Primer elemento, queremos que se dilate y aquí entran mucho los abogados. Y se los voy a decir con la franqueza más grande. ¿Qué te parece si sabes que tu cliente es el culpable? Tú como abogado, ¿qué le vas a asesorar? ¿Mecanismo alternativo de solución de conflictos o un procedimiento judicial ordinario? Nos lo tomaremos con calma, con soda, take your time, vamos por esto. Obvio. Además, ¿a quienes creen que no les gustan los mecanismos alternativos de solución de conflictos? A los jueces, abogados y fiscales. ¿Por qué? Están perdiendo chamba. Porque los árbitros no son abogados, todos. Hay arbitrajes en materia de ingeniería, arquitectura, y resuelven cosas que dentro de la cabecita de los abogados deberían sacarla o resolver los abogados. Por lo tanto, obvio. Yo creo que si pasas por la, que se llama Genaro San Ginés, y les gritas mediación, conciliación, arbitraje, te van a cuchillar entre abogados, jueces y fiscales. Les estás haciendo perder vida. ¿Acaso no sobornan o piden soborno a los clientes? ¿Quién es el mejor abogado? El que gana los juicios. ¿Y por qué gana los juicios? Tiene un carisma. ¿Por qué gana? Porque siempre gana. Porque es un capísimo. No. Ahí sí que vamos a dudar. ¿No es verdad? No. Algo más es lógico. Debe haber, y ustedes saben lo que hay. Entonces, eso no van a querer perder. Es parte de los conflictos, se les están escapando. Rapidez. La otra cosa, confidencialidad. Cuando hablamos de confidencialidad, chicos, significa que la ley dice que los procesos judiciales ordinarios tienen que ser públicos. Por eso es que se ventila todo. Aparecen testigos, dicen que esto, que me pegó, que no me pegó. Acuérdense, piensen solamente en el caso de Evo Morales y que era la zapata, que aparecía el hijo, no aparecía el hijo. Oh, ahí está el caso de nuestro amado expresidente, que aparece la ñata y dice, no me da plata, desaparecido, no me responde el teléfono, que mi hijito, que yo, que me tiene que dar plata, que... Ahí está. Es público porque el sistema dice que es público. Los mecanismos alternativos dicen que son privados. Y en este caso, entenderán que la secrecidad o la confidencialidad es muy importante para, por ejemplo, las empresas, para esconder o para guardar discretamente sus problemas cuando van a hablar de qué? De secretos industriales, de inventos, de marcas, de patentes, de diseños industriales, de modelos de utilidad. Yo no voy a sacar al público eso. Si yo lo dejara eso en un juzgado, yo les aseguro que apagan la luz, cierran la puerta y hasta los ratones van a estar microfilmando todo ello. Por lo tanto, mientras más secreto, más discreto, mejor. Y por eso ustedes se enteran que han tenido problemas, qué sé yo, los iPhone contra los Samsung, contra los Galaxy, qué sé yo. ¿Cuál va a salir el laudo arbitral? No antes.
porque debe ser así, hay un grado de confidencialidad. Por lo tanto, yo le metería dos cosas más a los mecanismos alternativos de solución de conflictos o al arbitraje. El matrimonio le metería, el divorcio, para que no salgan cosas. Afectan, no solo a la pareja, a sus hijos. Es público. No ve que dicen, me ha querido matar, me ha pateado, me ha arrastrado. Y los hijos que van a, ¿y cómo van a ver su padre? ¿O cómo lo van a ver a la madre? Terrible. O sea, en eso yo, y lo otro que pasaría al arbitraje, el tema laboral. Ya hemos visto con ustedes en profundidad. Yo lo metería. ¿Acaso son alcohólicos los obreros? ¿Acaso no pueden defenderse mejor y tener árbitros que son imparciales? ¿Por qué los tienen que proteger el Estado? Ok, listo. Son informales. ¿Qué significa eso? Hay una flexibilidad absoluta. En ese sentido, los procedimientos de las negociaciones pueden ser en un café, en un restaurante, donde quiera, en el parque, en los justus, donde quiera. Y eso te lleva a la flexibilidad. En ese sentido, cuando hablamos de mecanismos alternativos de solución de disputas de sus procedimientos, es absolutamente criminal. ¿Listo? ¿Son económicos? Yo creo que sí. En el tiempo sí. Sin lugar a dudas. Si lo vas a acabar en unos días, unas semanas, a meterte 10 años en proceso, son económicos. Y probablemente la mayoría pueden llegar a ser exitosas en tanto en cuanto exista la voluntad de las partes. Hasta ahí llegamos hoy. Señor Daniel Aparición. No está, pero no tiene razón. Señor Cristian Apaza. ¿Quiere venir? Para transparar. Le voy a mostrar sus notas. Aquí no tenía problema. Aquí le doy de lado y no tiene problema. Alguien prestando un bolígrafo. Les van a hacer 5 minutos. Señor Diego Chalco, por favor transmítame, tiene recuperadores del primer paso. Señor Gabriel Mamani, no tiene, pero quería mostrarle cómo hemos... O sea, lo que he hecho es jugar con sus notas del primer parcial y del segundo, su control de lectura y su evaluación, ¿no? En ese sentido, si tenías para prestarle algunos puntos, vale, ¿de acuerdo? Pero solamente entre los estancos del primer parcial y los otros del segundo parcial. ¿Está claro? No prestarme del primer parcial o del primer control de lectura para mi segundo parcial, porque son dos notas mismas. Sí, buenas tardes, doctor. Estoy por el Zoom. Señor Charco, está ok. ¿Listo? Después Luis Mendoza está
Se ha resuelto. Señorita Luciana Molinero tiene que darme el segundo, el control de lectura para ver. Pero le confieso esto, el primer parcial quiere venir. Usted ha sacado 53. No alcanza. Recuerde que esos son 25. De acuerdo. Ahorita, aquí tiene que aprobar ahorita para nosotros. Señor Matías Oña, es consciente que tiene que dar el segundo parcial, ¿no es verdad? Señorita Guara Quintanilla, por favor díganle que tiene que dar el primer parcial. Señor Fabio Quinteros, usted no ha dado el control de lectura. Tiene que dar el control. En el otro, si quiere le muestro, hemos estudiado como chico. Es una pena que no haya venido aquí. Y aquí, a ver cómo la nota. Ya se ¿de acuerdo? ¿Desde el punto de la hormiga? Lo de la hormiga. Están negociando sus compañeros con usted. Señor Carlos Valverde. Señor Valverde, no le alcanza. No le alcanza. Estos son. Y señorita Paula Velázquez. Usted no tiene que negociar. Del control. Ahí está. Tampoco son muchos. Así que esas personas pónganse de acuerdo